Hola queridos amigos, bienvenidos a esta mesa de análisis internacional que lleva adelante tres compañeros de diferentes sectores de nuestro globo terráqueo. Mi nombre es Juan Manuel Suaje Pinto, soy director del canal TLB1 Toda la Verdad Primero desde Buenos Aires, Argentina, y en esta mesa de análisis, como siempre, la integramos con dos grandes amigos. Desde España, Rafael Núñez Huesca, de Intereconomía, Televisión Española, y desde México, con nuestro querido Miguel Salinas Chávez, que es el director del BIE, Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Le damos a todos la bienvenida y les agradecemos que nos estén acompañando en este programa tan especial que sale cada 15, 20 días. Así que será un pantallazo general para todos amigos. Bienvenido Miguel, bienvenido Rafael, les paso el saludo a ustedes. Es un placer, Juan Manuel, a toda Argentina y a todo México, poder saludar desde esta parte de Europa que hace aproximadamente 5 siglos compartió su cultura, su idioma, su religión con esa parte del mundo desde la que están ustedes ahora mismo emitiendo. De manera que, más que madre patria, a mí me gusta hablar de hermanos. De manera que un saludo, queridos hermanos mexicanos y argentinos. Un gran saludo también. Verdaderamente tenemos una hermandad hispánica, el mismo raíz, la misma lengua, la misma religión, y compartimos la idiosincrasia, tal cual como hemos sido creados desde España aquí en la América. Miguel, te paso la palabra, ¿cómo estás? Gracias, compañeros, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo desde esta frontera donde termina o empieza Hispanoamérica y donde empieza Norteamérica en todos los sentidos, cultural, religioso, del idioma, etcétera. Aquí somos la frontera y bueno, pues desde aquí estamos muy gustosos de saludarlos a Europa y a Sudamérica también para una vez más tener este intercambio que tanto ha gustado y que tanto nos ha servido para conocer nuestras realidades y dar nuestra evaluación desde esta óptica iberoamericana, católica, y bueno, pues que defendemos los valores fundamentales sobre los que se sostiene la civilización occidental. Muchísimas gracias, Miguel, eso es fundamental, ¿no? Como estamos integrados en el todo. Vamos de lleno hacia Rafael Núñez. Rafael, la situación ahora que se está dando en Europa, ¿no? Aparentemente hay nuevos acuerdos que está trayendo Inglaterra, no sé si estás más o menos al tanto, en una especie de alianza con Alemania, y que eso irrita un poco a los países europeos. ¿Podés decirnos algo al respecto? Sí, Theresa May, que es la primera ministra británica, que pertenece al partido Tory, al partido conservador británico, está siendo la encargada de gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Saben ustedes que hace unos cuantos meses, más de un año ya, que los británicos decidieron en un referéndum nacional salir de la Unión Europea. Fue un referéndum que convocó el primer ministro Cameron. El primer ministro Cameron defendía la permanencia de los británicos en la Unión Europea y, sin embargo, el pueblo británico decidió salir de la Unión Europea. Eso precipitó la salida de Cameron del gobierno de Londres y fue sustituido por Theresa May, la actual primera ministra. Es ella la que está gestionando, como digo, esa salida, que está siendo tortuosa, que está siendo tormentosa para los británicos y para los altos comisionados de la Unión Europea, con sede en Bruselas, y parece que en las últimas horas los británicos ya han llegado a un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que, a juicio del propio Partido Conservador, del propio partido de Theresa May, es altamente perjudicial para los británicos, en tanto que desde un punto de vista económico, comercial e incluso estructural, el Reino Unido saldría perjudicado de ese acuerdo. Los británicos, de alguna manera, aspiraban a recuperar la soberanía territorial, sobre todo en términos de inmigración, en términos fronterizos, pero aspiraban a mantener lo que se llama el espacio Schengen, que es un espacio de libre circulación de bienes
aunque no de personas. Esto parece que desde Bruselas no se quiere permitir, no se quiere tolerar, y están intentando que los británicos acepten el paquete completo. Si no hay libre circulación de personas, no puede haber libre circulación de bienes. Este es el conflicto que lleva dirimiéndose desde hace unos cuantos meses. Parece que Theresa May ha llegado a un acuerdo. No conocemos los detalles de ese acuerdo, pero sí sabemos que se están produciendo una serie de dimisiones en el propio gobierno de May por discrepar de ese acuerdo. En este momento no es un acuerdo definitivo, podría saltar por los aires el propio gobierno británico, y la noticia es que están los británicos cerca de un acuerdo para salir definitivamente de la Unión, pero ese acuerdo no se ha firmado ni por parte de Bruselas ni por parte del Reino Unido. Quieren las grandes potencias de la Unión Europea, principalmente Francia y Alemania, que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea la primera y la última. Esto es, quieren que las condiciones que se lleven los británicos sean lo más duras posibles para disuadir a cualquier otra nación de seguir el ejemplo británico. Eso implica que de repente también haya países de Europa, digamos que de alguna manera no se benefician. Es decir, sé que hay también intereses, o los británicos cuando trabajan rompiendo internamente, ¿no? Seguramente los tratados o los acuerdos o la intención del acuerdo con Alemania, esto lleva también a irritación en otros pequeños gobiernos, es decir, gobiernos más pobres, que de repente eso puede afectar la economía de ellos. Efectivamente, es la sede oficial, la capital oficial de la Unión Europea está en Bruselas, pero la capital oficiosa y de facto de la Unión Europea está en Berlín. Son los alemanes, con su peso demográfico y su portentoso peso económico, es la cuarta potencia económica e industrial del planeta, los que están llevando las relaciones, la gestión de la salida de los británicos de la Unión Europea. Y ellos, los alemanes, que venden coches a todo el mundo y también particularmente a los británicos, que son un mercado próspero y rico, quieren una salida lo más digna posible para los alemanes, sobre todo que no acabe perjudicándoles, para los británicos, una salida lo más digna posible para los británicos, y que sobre todo no acabe perjudicando a la industria automovilística alemana. Esto es lo que están gestionando. Es difícil de gestionar porque los intereses de los alemanes no son los intereses de los griegos, no son los intereses de los españoles, no son los intereses de los italianos. La Unión Europea, con más de 20 estados a día de hoy y con una aspiración de homogeneización política y cultural, parece estar rompiéndose por todas sus costuras. La salida del Reino Unido es quizá la mayor fuga, la mayor herida que ahora mismo sufre la Unión Europea, pero no es la única. La salida del Reino Unido está teóricamente gestionándose desde Bruselas, desde la Unión al completo, pero son los alemanes, haciendo valer su peso económico y demográfico, los que de verdad están gestionando la salida de la Unión Europea y están, es cierto, incomodando a otros países que por su peso demográfico y también por la juventud de su democracia, por lo tardío de su incorporación a la Unión Europea, están siendo relegados en esa gestión. De manera que, como saben ustedes, desde hace varios años la Unión Europea vive un momento de agitación, vive un momento de estrés, y es posible que, al contrario de lo que se nos viene vendiendo últimamente, el gran perjudicado de la salida de los británicos no sean los propios británicos, sino sea una Unión Europea a la que el Reino Unido deja hecha unos zorros, que es una expresión española. Hecha unos zorros vendría a significar algo así como deja muy castigada, muy herida, muy descosida. ¿Eso afecta a España en particular? ¿En qué se puede llegar a sentir afectada? Digamos, hay... Me parece una excelente pregunta, Juan Manuel, porque si hay alguna nación en Europa que tenga implicaciones más allá de los propios británicos
con la salida de los británicos de la Unión Europea, esa es España. Por una cuestión cultural, hoy las dos grandes civilizaciones que imperan en Occidente son la hispánica y la anglosajona, y existe, si bien no en un campo de batalla, desde luego, pero sí que existe una tensión cultural. Nos hablaba antes Miguel de una frontera en el Río Grande o en el Río Bravo. Bueno, pues esa es la frontera entre los dos planetas, entre las dos civilizaciones, y ese conflicto, esa tensión se manifiesta desde muchos puntos de vista. La herencia cultural e histórica y el pasado bélico que enfrentó a las dos civilizaciones, yo creo que sigue presente, y en el caso particular, en la coyuntura actual, tiene un reflejo ¿dónde? En Gibraltar. El sur de España, al final de la provincia de Cádiz, hay una roca que se llama el Peñón de Gibraltar, que está bajo soberanía británica desde hace 300 años, que los británicos han hecho oídos sordos a cuantas reclamaciones de la ONU pedían la devolución de ese territorio a los españoles. Es una suerte de símil con lo que ocurre en Argentina con las Islas Malvinas, y la coyuntura del Brexit, en teoría, podía hacer más fácil esa devolución, en tanto que Gibraltar queda teóricamente en una situación comprometida. Teóricamente, si el Reino Unido marcha de la Unión Europea, la frontera con Gibraltar debería cerrarse como se cierra la frontera con Marruecos, con Argelia, con cualquier país ajeno a la Unión. Bueno, pues el gran drama para nuestro país es que, lejos de aprovechar esa situación, esa oportunidad histórica que España tiene para al menos reclamar la cosoberanía de Gibraltar, el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, parece estar, con perdón de la expresión, bajándose los pantalones ante los británicos, y parece renunciar. Esto no es oficial, pero son las noticias que nos llegan en los pasillos del Congreso de los Diputados en España. Parece estar renunciando el gobierno de España a cualquier tipo de exigencia con los británicos. Estaría así desaprovechando una oportunidad histórica que se nos daría con el Brexit. Esto es uno de los grandes dramas y es, durante estos días en España, una de las grandes noticias. Muchos españoles están acusando y señalando al gobierno de España como traidor por no aprovechar una situación que es muy beneficiosa para, por fin, dar salida a la vergüenza de Gibraltar. Miguel, es muy interesante eso porque, bueno, supongo que si se recuperara el Peñón de Gibraltar, recuperarían los españoles el honor de volver a reincorporar todo su territorio, como a nosotros nos ocurriría en Argentina con Malvinas. Eso no cabe la menor duda. Miguel, López Obrador, Andrés López Obrador, futuro o próximo inmediato, así, presidente de la República de México, votado en mayoría. ¿Cuáles son los peligros de López Obrador en un gobierno actual en México? Mira, bueno, antes que nada, qué interesante lo que dijo Rafa, tiene toda la razón y coincido totalmente en su análisis. Sobre la situación actual de México, sí, la situación se presenta muy peligrosa porque no hay ninguna certeza de nada. Eso yo creo que es el mayor riesgo que hay con el actual o con el próximo gobierno que empieza a partir del 1 de diciembre. Se ha movido tanto en la incertidumbre que eso ha generado demasiada volatilidad y ha afectado directamente a la economía mexicana. Hay una percepción muy clara de que el gobierno que va a entrar no tiene una idea real de, no solamente del diagnóstico de cómo se encuentra el país, sino además cómo resolver los problemas. Lo voy a decir de otra manera para que quede muy claro. El gobierno la campaña de Andrés Manuel López Obrador, que es una campaña que se ha prolongado durante 16 años, desde el año 2006, 12 años, perdón, desde el año 2006 hasta el año 2018, con 3 candidaturas presidenciales, 2 fallidas y esta que sí finalmente consiguió la victoria.
ha estado basada, todas sus candidaturas y todas sus propuestas han estado basadas en supuestos, en ideas basados en una cuestión ideológica, donde evidentemente dando rienda suelta a toda la cuestión izquierdista, comunista que él representa, pues ha apoyado todas sus propuestas en el supuesto de que el modelo neoliberal que está gobernando México desde hace ya algunas décadas ha dejado en ruinas la economía, y ellos están presentando una alternativa ante este supuesto desastre. ¿Cuál es la realidad? Eso es el supuesto, y eso es en lo que, gracias a lo cual ganó la mayoría de los votos en la elección pasada. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ellos están llegando y están recibiendo las riendas del gobierno junto con todos los documentos y las cuentas y el estado general del país, y se están dando ahora, desgraciadamente muy tarde, se están dando cuenta apenas de que de verdad desconocían la realidad del país, y además la mayoría de las promesas que ofrecieron o que él ofreció en la campaña son irrealizables, simplemente eran fantasías. Para poderlas cumplir tendría que reventar económicamente al país, y eso pues va a llevar un riesgo muy alto. Hay otro aspecto que quiero también hacer énfasis. En este proceso de las campañas que él ha llevado, ha enfrentado a grupos de poder en México desde hace mucho tiempo. Uno es el sector privado, la iniciativa privada, los empresarios, y otros son las Fuerzas Armadas. Y la ciudadanía del común. Él ha sembrado su campaña durante estos 12 años en una división al más puro estilo comunista, de ricos contra pobres, buenos contra malos, etcétera, ¿no? Traidores contra nacionalistas. Y ahora está recibiendo el fruto de toda esta cizaña que sembró durante tantos años, porque las Fuerzas Armadas han sido muy vilipendiadas por la izquierda en general, pero por él en particular durante los últimos años, y además el sector privado también, con las ocurrencias que ha estado proponiendo ahora que estamos en el proceso de transición. A diferencia de otros países, en México se lleva a cabo la elección en los primeros días del mes de julio, y el cambio de gobierno se da hasta diciembre, el 1 de diciembre, es decir, hay 5 meses que se llama la transición para entregar un gobierno a las manos del siguiente, y ese periodo que se considera como una especie de vacío, porque el gobierno que va de salida básicamente está tratando de limpiar, manda, y el que llega no tiene poder. Exactamente, pero en este caso sí se ha notado muy claramente que la mano de López Obrador es la que está gobernando desde ya, y ha causado, pues muchos malestares, no solamente en México, dentro de México, sino también fuera, por el tipo de disparates que está diciendo, y los mercados evidentemente no se han quedado pasivos, le han pasado la factura ya a México. Se calcula, les voy a dar una cifra así a bote pronto en dólares porque la tengo en pesos, pero se calcula que los disparates que ha dicho López Obrador en este periodo de transición le han costado a nuestro país alrededor de 40 a 45 mil millones de dólares de pérdidas en apenas 4 o 5 meses. O sea, eso es lo que tenemos enfrente. Lo que esperamos con el nuevo gobierno, desgraciadamente, es que va a ser una calamidad, porque no tienen idea. Eso lo han dicho también muchos funcionarios que se están reuniendo con los que van a ser sus sucesores, y se dan cuenta, y eso se ha filtrado en la prensa nacional, que evidentemente no tienen una idea, no solamente de cómo sobrellevar la situación, sino de cómo resolver los problemas que están ahí creados. Y el último asunto que quiero comentar así muy breve, porque complete el cuadro para que tengan una idea completa de la situación en la que estamos, es que una de las primeras medidas que va a adoptar López Obrador es despedir a 300,000 trabajadores del Estado, que aquí en México los conocemos como burócratas, pero resulta que esos 300,000
que los va a echar a la calle son los mandos medios y directivos de todo el aparato de gobierno a nivel nacional. O sea, son los que saben cómo funcionan las cosas, cómo se trabaja, porque ellos han trascendido con los cambios de poder y de gobierno y de partidos. Ellos han mantenido sus cargos porque son los que saben hacer el trabajo. Bueno, pues esta gente, que es la que permite el funcionamiento del gobierno en general, es a los que él va a correr, porque los considera que son parte del problema que ha generado este país, que se ha generado en este país, y los va a echar a la calle. Y va a meter a otros que no tienen idea de cómo funciona, así que se van a juntar una serie de factores que evidentemente van a impactar de forma muy negativa en todos los ámbitos de México, no solamente en el económico, sino en el social, político y en las relaciones institucionales. Miguel, yo lo veo como una cuestión muy lógica que se está dando en toda Hispanoamérica, creo que también en Europa, seguramente nos referirá Rafael. En este tema nosotros sabemos, todo lo que es campaña es todo un invento, la realidad muestra otra cosa. Tal vez 5 meses o 5 meses y poco de transición de gobierno es muchísimo tiempo porque deja un vacío de poder. Pero vemos también que no importa que sea de izquierda o de derecha, en el concepto entre liberal y progresismo, marxismo, llamémoslo, en nuevas ideologías modernas que son derivados de esos, todos gobiernan con deuda, todos llevan a cabo un ajuste, ¿no es cierto?, que es común en todos. Todos tratan de mantener un plan social para poder contener a la gente que no se les da trabajo, pero también genera el vicio y una serie de factores que hacen a una crisis social sin duda. Y todo esto también, para camuflar y tapar todo esto, viene con una agenda de género, ¿no es cierto? La educación sexual integral, el aborto, y que eso, si cuanto dure más tiempo, mejor, porque entonces son debates que van a durar. ¿Es más o menos el panorama que se está dando en México también? Efectivamente, porque una de las partes más importantes de la agenda que trae Andrés Manuel López Obrador, a través de la mujer que va a ser su ministro del Interior, que aquí conocemos como secretaria de Gobernación, que es la exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llama Olga Sánchez Cordero. Esta mujer representa en plenitud la agenda de George Soros en México. Ella está impulsando la legalización del narcotráfico, el aborto generalizado, la legalización del aborto en todo el país, y además la eutanasia de entrada, porque quién sabe qué otras cosas más se le vaya a ocurrir en el camino, pero eso es lo que trae ahorita de entrada. Esto evidentemente es el peligro más grande que hay en cuanto a la parte social, porque la van a querer imponer a sangre y fuego. En estos momentos Olga Sánchez Cordero es senadora, y terminando este periodo ordinario de sesiones, ella va a incorporarse al gobierno ya como la secretaria de Gobernación, es decir, la mujer más poderosa del país después del presidente. Evidentemente esto es una situación que va a generar que ya ha generado de hecho una crispación tremenda, pero por otro lado lo que tú comentas es muy cierto. Andrés Manuel López Obrador en algunas cosas es un radical de izquierda, como lo has mencionado en esta parte de la agenda de género, pero en la otra parte, en la parte económica, está totalmente alineado con los dictámenes que le vengan desde el extranjero. Acaba de suceder un ejemplo de esto que te comento, y Rafa estará al tanto de esto porque tiene que ver con España. Hace unos días, a principios de esta semana, se propuso por parte de la bancada del partido de López Obrador, que es Morena, que además es el partido mayoritario en ambas cámaras, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, Cámara de Senadores y de Diputados, propusieron una medida que además yo esa específicamente creo que es correcta, que es la de restringir o reducir las comisiones bancarias. En México se pagan las comisiones bancarias quizá más altas del mundo. Es un dato que a lo mejor muchos no saben, pero es así. Igual que nosotros pagábamos hasta hace poco el servicio de telefonía móvil o telefonía celular más caro del mundo, también nosotros en México, y tenemos una de las gasolinas más caras del mundo cuando somos un país de una mayoría de gente pobre y además, productora de petróleo.
Pero esta propuesta que hizo este grupo parlamentario de reducir las tasas, las comisiones bancarias, dado que muchos de estos bancos, en México tenemos tres bancos nacionales, o sea, mexicanos, y el resto son banca extranjera. Entonces ellos propusieron que toda la banca en general se le iba a reducir el derecho a cobrar estas comisiones, que son altísimas y además son injustas e ilegales. E inmediatamente, se desató una crisis, digamos, económica. La bolsa de valores reaccionó, las calificadoras reaccionaron, y quien más reaccionó pues fue precisamente la banca española, a través de, si no mal recuerdo, se llama Ana Botín. Patricia Botín. Exactamente, bueno, ella directamente tomó el teléfono y le llamó a Andrés Manuel López Obrador para ponerle un estate quieto, como decimos aquí en México, es decir, para meterlo en orden, y decirle que eso que estaba planteando simplemente no lo iban ellos a tolerar en España, ¿no? E inmediatamente él dio la orden o la contraorden a sus legisladores para que retiraran esa propuesta y que se discutiría después, pero que ahora no. Entonces nosotros estamos viendo cómo efectivamente él está obedeciendo en la parte económica, evidentemente, como lo está haciendo Macri y Pedro Sánchez, sin duda están ellos obedeciendo lo que les marca la banca internacional con sede en Nueva York y en Londres específicamente. En la parte ideológica, igual que Pedro Sánchez y que Macri, no importa que Macri aparentemente no sea de izquierda, pero están impulsando la misma agenda, que es exactamente la misma de George Soros. Yo me imagino, con lo que comentó Rafa, de las medidas que está adoptando Pedro Sánchez de entregar la soberanía de Gibraltar o dejar de pelear por ella, me imagino que tiene que ver con la reunión que tuvo hace algunos meses, con George Soros, y que me imagino que ahí él recibió todo el manual de instrucción la ruta que debía de seguir su gobierno mientras dure, porque pues no sabemos cuánto vaya a durar, que ojalá no sea mucho, pero me imagino que viene por ahí en ese sentido. Aquí en México estamos igual, recibiendo las instrucciones de George Soros, como seguramente en Argentina se sienten de la misma forma, y sabemos que Soros pues básicamente simplemente es la careta, la máscara, es el representante, ¿no?, de intereses mucho más poderosos que están detrás de él. Ocultos. Bueno, aquí seguimos en la mesa de análisis con Rafael Núñez Huesca y Miguel Salinas Chávez desde México y Huesca desde España. Estábamos en esta conversación, recién en el bloque anterior nos planteaba Miguel Salinas el pantallazo, el panorama general que se estaba dando en México. En España, con Sánchez, la situación, es decir, lo entendemos como que, ¿qué fue? Un agotar de Rajoy en el gobierno sin soluciones, sin poder. La asunción de Sánchez fue prematura, es un hombre joven también, ¿no? ¿Qué andamiajes acompañan a Sánchez como para que haya sido elegido, llamémoslo, presidente, primer ministro de España? Pues, en primer lugar, Juan Manuel, por supuesto que voy a responder a tu pregunta, pero con tu permiso me gustaría abundar en algo que ha dicho Miguel antes, por favor, y que tiene que ver, que tiene que ver con George Soros y esa reunión que celebró junto con Pedro Sánchez a los pocos días, no hablo de semanas ni de meses, hablo de días, a los pocos días de entrar al Palacio de la Moncloa, de hacerse con las riendas del país. Fue, si no recuerdo mal, la primera personalidad que recibió Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa fue un tal George Soros. Mira. Esto es tremendamente significativo de cuál es el rumbo que luego tomó el gobierno de España. De esa reunión, al contrario de que ocurre con el resto de reuniones, con cancillerías extranjeras, con mandatarios, con diplomáticos, con deportistas, con artistas, de esa reunión no existe ni una sola fotografía. Solo se sabe que ocurrió. Y además que el Palacio de la Moncloa no lo desmintió. De manera que esa reunión existió. Con respecto, Juan Manuel, a la pregunta directa que me hacías. Bueno, pues Pedro Sánchez es un hombre de 43 o 44 años, es, como muy bien dices, un hombre joven,
pero que se hizo con las riendas del Partido Socialista contando con la oposición de prácticamente la mitad del Partido Socialista. Es decir, ya su advenimiento a la Secretaría General del Partido Socialista, a la cumbre, a la cúspide, se logró venciendo grandes resistencias y en medio de una gran polémica. ¿Por qué? Porque el medio Partido Socialista que le era hostil, sospechaba lo que finalmente acabó ocurriendo, que era un hombre capaz de hacer valer su ambición desmedida, su codicia, con tal de ser presidente del gobierno. Él, con los resultados exiguos que logró en las elecciones generales españolas, no podía ser presidente del gobierno porque no ganó las elecciones, quedó a mucha distancia del Partido Popular y, sin embargo, durante la legislatura anterior, descabalgaron al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, con una moción de censura, con una operación parlamentaria a partir de la cual Mariano Rajoy tuvo que abandonar la presidencia del gobierno. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? Logrando el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, el apoyo de los que nunca habían debido apoyar a un gobierno de España, que era el comunismo, el neochavismo de Podemos, una fuerza radical financiada presuntamente por Irán y por Venezuela, y lo que es aún peor, por las minorías separatistas que alberga el Parlamento de España. El medio Partido Socialista hostil a Pedro Sánchez sospechaba que esto podía ocurrir y quería evitarlo. Sospechaba que Pedro Sánchez, la ambición de Sánchez era tal que podía sacrificar la unidad, la identidad y la continuidad de España como nación a cambio de hacerse con la presidencia del gobierno. Y así ha sido. El Partido Popular, en el gobierno hasta hace pocos meses, nunca creyó que Sánchez fuera a ser capaz de semejante operación, pero así ha sido. Nos encontramos ante un hombre cuya única guía, cuyo único norte, cuya única brújula es su ambición personal y el mantenerse contra viento y marea en el Palacio de la Moncloa. Aún, repito, a costa de perjudicar la integridad de España, su economía e incluso, recordemos que cuenta con el apoyo de muchos partidos separatistas, e incluso a costa de sacrificar la mera existencia de la nación española. Este es Pedro Sánchez y así llegó al gobierno. Ustedes desde Intereconomía, ¿qué especulan de esa reunión Soros-Sánchez? Nosotros creemos que esa reunión no vino sino a confirmar a Pedro Sánchez en unos postulados que él ya traía de casa. Pedro Sánchez, por su edad, por su ámbito ideológico, por el espectro político ideológico al que pertenece, es un hombre que antes de la reunión con George Soros ya estaba empapado de George Soros, muy probablemente. Seguro. Es un hombre que es un hombre joven y que ha comprado, como la mayoría de la izquierda española, europea y americana, ha comprado el paquete ideológico completo de la izquierda postmoderna y de este mundialismo del que George Soros es un adalid. Ha comprado el ecologismo furibundo, ha comprado el feminismo, ha comprado los movimientos LGTBI, ha comprado una narrativa según la cual la familia ya no sería la unidad nuclear de la civilización, sino un mero estorbo. Ha comprado la preponderancia de las minorías sobre las identidades nacionales, que deberían desaparecer a su juicio, y ha comprado, como digo, todo ese paquete ideológico que algunos llaman corrección política y que la reunión con Soros no haría sino confirmarle en esas directrices ideológicas. No creemos que fuera ningún tipo de imposición,
puesto que Pedro Sánchez, como creemos, como decimos, ya venía adiestrado de casa. Y el tema Además, yo quisiera hacer un comentario sobre esto, si me lo permites, Juan Manuel. Por favor, no, interrumpámonos, así como amigos. Claro. Pedro Sánchez, como bien lo ha comentado en algunas otras ocasiones de esta mesa de análisis, lo ha comentado Rafa, Pedro Sánchez participó hace un par de años, si no mal recuerdo, en una de las reuniones Bilderberg, que es donde creemos que se perfiló precisamente para llegar al poder. Eso ya se vislumbraba, como dice Rafa. Y otra cosa que yo me imagino que también tocaron en la mesa, en esta reunión, como lo habíamos comentado en su momento con Rafa, de esas reuniones privadas de las que todo el mundo se entera porque es parte de la dinámica. Me imagino que también uno de los temas que han de haber tocado y abordado es precisamente el de la migración o el de la invasión musulmana que está padeciendo España, que viene financiada por George Soros, evidentemente, y que ahora la tenemos en casa, o sea, la tenemos aquí en México y estamos viendo los estragos y las convulsiones que está causando precisamente, y estamos viendo una réplica exactamente del mismo ejercicio, vamos, esta como primavera, por decirlo de alguna manera, que no lo es, pero esta primavera migratoria, así como hemos tenido primaveras árabes y de otros colores, ahora tenemos esta primavera migratoria que ha entrado de manera muy violenta en Europa y especialmente en España, y ahora esa primavera migratoria la tenemos aparentemente de forma espontánea en México, y todo esto pues viene por financiado y respaldado por los mismos intereses que también estaba, de los cuales haciendo mención Rafa. Ustedes en Argentina están, digamos, a salvo por el momento de esto, pero bueno, en algún momento dado a lo mejor se les desbordan algunos hermanos venezolanos hacia allá, los que pudieran salir del país, ¿no? Porque además, un asunto que también quiero poner aquí en la mesa para su comentario es, porque lo mencionó Rafa, de cómo es que Pedro Sánchez y muchos de la gente de izquierda se ha beneficiado con el financiamiento que llegó tanto de Irán como de Venezuela, cuando Venezuela lo pudo hacer, y ahora quien va a sustituir a Venezuela como el gran mecenas de la izquierda iberoamericana, porque no solamente va a ser en Hispanoamérica, sino en Iberoamérica, va a ser México con el nuevo gobierno. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador va a destinar grandes cantidades de dinero desde México para sostener el régimen chavista, y la prueba más grande es que viene como invitado de honor a la toma de posesión el 1 de diciembre en Nicolás Maduro, aun cuando hay miles o millones quizá ya de firmantes de una petición para que no se le invitara o se le desinvitara, ¿no? Y además, bueno, pues va a venir una carretada de dinero sin duda de parte del nuevo gobierno mexicano hacia pues todos los partidos de izquierda, como puede ser PSOE o Podemos, que van a tener como un nuevo bocanada de oxígeno y de aire y de recursos para poder seguir tratando de dinamitar no solamente la soberanía, sino la misma unidad de España, ¿no? Eso era el tema que les quería comentar. No, lo teníamos previo para poder conversar también, porque yo creo que eso también se va a dar en la Argentina o se van a dar en varios países. Todo esto son temas armados, no cabe la menor duda, porque esta gente tiene que cruzar muchísimos kilómetros a pie, y tiene que haber una especie de logística que les dé de comer. No llegan famélicos ni nada por el estilo, llegan con mucha fuerza, con mucha violencia, por lo tanto algo los está estimulando y alguien los genera. Lo vemos también en la mayoría de los documentales y tratos que se ha hecho en España con relación a los africanos. Sin duda, eso es un poco para crear un caos inmigratorio entre todos nuestros países, genera un conflicto social, porque después divide internamente si hay que dejarlos entrar, no dejarlos entrar. En fin, forma parte de toda esta pequeña agenda, lo mismo que el aborto, los pro aborto, no aborto, los de educación sexual o no, la ideología de género o no, en fin, y debatir en cosas superficiales y pequeñas trampas que el sistema pone, que inevitablemente, ¿viste?, a veces caemos porque el conflicto social lo tenemos ahí, ¿no?
Exacto. No sé, Rafael, si tenés algún comentario. Yo me gustaría poner el acento en que la política migratoria que parece que en los últimos años, tanto en Europa como en Hispanoamérica, está viviendo un boom, y que algunos sospechamos que podría ser un boom subvencionado, tiene como principal objetivo, a juicio de muchos, desnaturalizar las naciones que son receptoras de esa inmigración. Porque una vez desnaturalizadas esas naciones, una vez diluida su identidad nacional, el campo estaría preparado para recibir un presunto gobierno mundial, un mundialismo. Sería abundar en preparar el terreno para que cuando los actores globales decidan que es el momento, las naciones ya no sean una resistencia, porque prácticamente no existan. Las fronteras hayan prácticamente desaparecido y las identidades nacionales, que a día de hoy son el último valladar contra el globalismo, hayan quedado reducidas y sometidas por fuerza de la migración irregular. Creo que es importante, compañeros, que esto la gente lo sepa y vaya mentalizándose de que la inmigración, mucha parte de ella, no estoy diciendo que toda, pero sí porque la inmigración ha existido siempre y no siempre tuvo una vocación estratégica, pero la que vivimos hoy es en gran parte consecuencia de una estrategia global de los que mueven los hilos por ahí arriba. Claro, no por necesidad, emergencia o angustia, que es como se daban en otras épocas la inmigración. También lo sabrá Juan Manuel. Yo estoy seguro que también que tenemos hermanos venezolanos que salen por una cuestión de sobrevivencia, de drama, de supervivencia, incluso humanitaria, de desesperación. Exactamente, pero no siempre es así. Sí. Bueno, eso es lo que percibimos de lo que se ha dado en Centroamérica, cruzando la frontera de México, y que dicen que quieren llegar a Estados Unidos, cuando Estados Unidos se supone que puso esa pared o no sé qué, esa wall que dicen que construyeron, y que realmente no es medio aberrante. Lo que pasaría en Argentina, que es distinto, es que México por lo menos tiene 120 millones de habitantes, es un territorio del tamaño de la Argentina, tal vez Argentina un poco más grande. Sin duda, Argentina es un país vacío. Sin embargo, eso no se da acá. Tal vez se dé como un conflicto norteño, para poder generar una independización del sur, que es la Patagonia, digamos, el área más apetitosa para los poderosos del mundo, por sus riquezas, por su proyección antártica, por su mar argentino y por el paso bioceánico, que es la conexión fuera de Panamá. Por lo tanto, si algo ocurre en Panamá, todo el mundo tiene que cruzar por el sur argentino y chileno. De todas maneras, ahí hay ambiciones concretas y creo que estos se van armando de una manera para distraernos mientras estos van tomando posesión. Eso lo estamos viendo nosotros en la Argentina con, qué sé yo, mochileros sin frontera, que son de israelíes, o médicos sin frontera, y utilizan la palabra sin frontera como esta cuestión masónica, sin Estado, sin nada, un gran caos y un gobierno mundial, como bien Rafael acaba de decir. Eso son cosas que se van dando, no en vano pasamos todas estas crisis. Me parece muy interesante, Juan Manuel, si me permites, un último apunte sobre esto de los sin fronteras. Has hecho alusión a los colectivos que se autodenominan sin fronteras, claro. Porque el léxico y la semántica, la narrativa léxico-semántica no es en absoluto inocente en estos casos ni en ninguno, ni en la política ni en la vida. De manera que este tipo de léxico acaba creando marcos mentales favorables a los intereses que este pretendido gobierno mundial en la sombra quiere imponer. Y es importante, yo creo, Juan Manuel, lo que acabas de decir, porque debemos mantenernos alerta frente a no solo las políticas explícitas, las consecuencias materiales que se derivan de los actos de los políticos, sino también al lenguaje, que además tanto mexicanos como argentinos sois particularmente
al menos se os tiene desde España particularmente habilidosos con el lenguaje. Se pienso que con razón que hoy el mejor español no se habla en la península, sino se habla en América. Y ustedes conocen muy bien las formulaciones del lenguaje, y me gustaría aplaudir, Juan Manuel, ese abundamiento en el Sin Fronteras, porque la lengua y la forma de usarla crea marcos mentales. Debemos estar atentos. Totalmente. Miguel. Sí. Pues mira, ahora yo quiero invertir un poquito la dinámica. Quiero yo preguntarte a ti, Juan Manuel, sobre la situación en Argentina. Nosotros hemos estado dando seguimiento a la situación dramática que se está viendo económicamente. En las mesas anteriores lo hemos comentado también, y quisiera que nos dieras una actualización de cómo se presenta esto, porque bueno, es fundamental para nosotros. Yo creo que nosotros en esta mesa de análisis estamos representando sin una cuestión de soberbia, pero creo que estamos representando lo más relevante que existe en cuanto a la... No lo digo por nosotros, me refiero a los países, lo mejor de la intelectualidad iberoamericana, de la resistencia incluso católica que ha habido, y yo creo que de lo más de la resistencia más fuerte que ha habido a los planes del modelo angloamericano, del cual hacía mención en un principio Rafa. Nosotros, nuestros tres países, representamos, yo creo que esa resistencia. Entonces es muy importante siempre tener la opinión y la visión y el análisis de Argentina, de cómo, no solamente cómo ver todo, sino cómo se ve a sí mismo y cómo está la situación interna para ustedes económicamente hablando, siendo que han sido durante mucho tiempo, o lo fueron en la década de los años 60, el país de América como continente con el nivel de vida más alto, y que siempre han estado a la vanguardia tanto tecnológica como científica e intelectual, y que ahora, yo creo que en lo que va de este siglo, básicamente han estado sometidos a un brutal castigo, que yo creo que no es casual y tiene que ver con la factura que siguen pagando por la guerra de las Malvinas. Igual que España, es un país que va a estar en deuda ha estado durante siglos pagando una factura por haberse tratado de romper el colonialismo, no solamente económico sino ideológico, que quiso y que ha impuesto, no solamente quiso sino que ha impuesto Inglaterra. Igual que México ha pagado una factura durante 200 años de tratar de resistir en su catolicismo y en su identidad propia, como lo menciona Rafa, que es la parte fundamental para evitar este globalismo que diluye, ¿no?, las personalidades individuales de cada nación. Así que bueno, me interesa mucho que nos comentes, Juan Manuel, la situación del actual de Argentina. Acaban de tener un triunfo tremendo en favor de la vida, y seguramente les van a pasar la factura también de eso, la parte económica, ¿no? Los van a castigar. Entonces, ¿qué poquito de cómo está la situación? Aquí pasan muchas cosas, por supuesto. Todo lo que yo diga acá es un efecto, como bien hablamos con Rafa, con vos, es un efecto mundial, es un tema que se está dando simultáneamente en todos lados. La globalización justamente nos emparenta como para decir, bueno, esto que se está dando acá se da a todos lados porque es una misma fórmula, ¿no es cierto? Pero bueno, es dramático. Argentina está viviendo una crisis nunca vista, ¿no? Y uno de los países, como bien dijiste, de una economía solvente, un Estado fuerte, unas Fuerzas Armadas respetadas, en fin, de alguna manera imponía una Argentina determinada. Pero bueno, efectivamente, la socialdemocracia europea, que se empezó a aplicar como fórmula en toda América, que comenzó ya por esos años, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, pero casi en los años 60 ya se empieza a dar, justamente con las rebeliones, con los grupos subversivos, en fin, generar conflictos, que son todos conflictos exportados, se traen de afuera, importados, se traen de afuera, y que se genera un pequeño caos. Se iba dejando el precedente.
Yo tengo varias visiones en esto. El gobierno, por supuesto, de Macri actualmente es uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido la Argentina o que tiene la Argentina, por lo menos en su historia. Primero porque no ha parado la inflación, ha vendido, como tal cual lo ha hecho lo mismo López Obrador en México o Sánchez en España, o Rajoy, el mismo Rajoy. Es decir, de alguna manera se han vendido historias de campaña que no fueron reales en la práctica y terminaron haciendo lo mismo que el gobierno anterior. Se suponía que traían el Dream Team, ¿no? De expertos, todos CEOs de grandes empresas, que terminaron en el gobierno favoreciendo a esas empresas y nada al pueblo argentino. La economía fue en crisis, hoy estamos viviendo una inflación del 40%, según las estadísticas que se han dado, de los últimos 11 meses, y si tomáramos los 12 es el 45%, del cual todavía faltan 35 días o 40 días, como para terminar el año y decir cuál es la inflación final. El desempleo, la crisis política se está dando, hay una puja de poderes dentro del partido, dentro del bloque oficialista y dentro de los bloques que son opositores, pero que al final de cuentas nadie trae fórmulas porque todos han pasado o están a través del examen que vienen a tomar tanto el American Dialogue y todos estos organismos internacionales que vienen, traen una aguja de ruta, se las entrega a cada uno de los candidatos y se le dice, bueno, usted tiene que hacer esto. Y todos terminan haciendo exactamente, no importa el color político. Por eso hablamos de esta socialdemocracia donde los partidos antes, uno distinguía del uno del otro una ideología, hoy no existe ninguna en nada. Son toda una mezcla, el socialista, el capitalista, el liberal, todos tienen una misma, pequeñas diferencias, pero muy pequeñas. Todos sí son progresistas en lo cultural y capitalistas en lo económico, no importa el tinte. Eso lo estamos viviendo. De la misma manera que el presupuesto nacional, que destina una gran mayor parte al pago de deuda externa. Les recuerdo que el gobierno de Macri ha endeudado al país en 3 años más que todos los gobiernos en la historia argentina. Hemos recibido más de 200.000 millones de dólares de créditos, de préstamos, llamémoslo, para mantener un mundo económico del cual no solo mantiene gente sin trabajar porque no ha generado fuente de empleo, y la mayoría son planeros, se entrega un plan social, sino que solamente para financiar la usura golondrina que viene a través de diferentes inversiones en corto plazo. Se generan bonos del Estado, esos bonos del Estado entre 7 y 30 días otorga entre el 50 y el 70% de intereses, o sea que imagínense la rufa de intereses que es. Entonces el destino de la mayoría del presupuesto nacional va ahí. Por supuesto con grandes ajustes, cortes en la administración pública, baja de salarios y otorgar más planes sociales porque los planes sociales son financiados con deuda. Después grandes obras públicas que solamente se benefician un pequeño sector del poder y de ese sector del poder son los mismos empresarios que estaban antes, que están hoy y seguirán mañana. Pero que todas esas obras se mantienen con deuda externa. Gran propaganda, por supuesto, y los avances que van distrayendo en todo este tema, grandes propagandas, pero acá está el Banco Central de la República Argentina, donde el Fondo Monetario Internacional, que es el, llamémoslo, el último gran prestamista y el aval de la política que lleva adelante el presidente Macri, ha sentado una oficina en el Banco Central de la República Argentina. O sea, la política monetaria, la política relacionada, todo lo que tiene que ver con los intereses, tasas de interés, etcétera, eso lo maneja directamente el Fondo Monetario Internacional con su oficina. O sea, Christine Lagarde es la auténtica presidenta de la República Argentina. Su presidente formal cumple las indicaciones, las directivas, Mauricio Macri. Pero todo el resto es directamente bajado por el Fondo Monetario Internacional, aunque suene absurdo, ¿no? Suena como si fuera una broma. Sin embargo, en la realidad económica la manejan ellos. Entre tanto, tenemos este camuflaje de todo lo que tiene la educación sexual integral, que es imponer en los colegios tanto travestis, trans, homosexuales, etcétera, que van a los colegios primarios, ya desde jardín de infantes, a mostrar
trasvestidos, etcétera, donde hablan con los chicos y le dicen que, bueno, la educación y la integración sexual en general, hay hasta representaciones entre los chicos que hacen que se toquen, etcétera, hasta exposiciones reales de dos personas teniendo sexo frente a los niños. Es decir, lo diabólico no tuvo límite. En la Argentina se está dando y se está dando en muchos países. Sé que en México también es un ejemplo, o por lo menos se está dando. Pero todo esto es disfrazado para mostrar que el niño no tiene género. De hecho, hay leyes que se están presentando en el Congreso en el cual en el documento de identidad no exista la palabra sexo, sino que figure N. También ha habido vivezas, cosas simpáticas, graciosas, pero también todo esto lleva a una situación muy aberrante. Por supuesto, todo esto traía aparejado el tema del aborto. Como no pudieron, a través del Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Senadores, rechazó el tema del aborto porque representa la Argentina profunda, la Argentina tradicional, que todavía se mantiene en la familia, costumbres, etcétera, y no ha tenido cabida ahí, han ocupado otros sectores, tanto cultural, político, social, de ayuda social, educativo, el tema del aborto a través de la educación sexual, que cada uno tiene que descubrir su sexo ya desde que tienen 4 años, 3 años. O sea que imagínense lo aberrante y lo podrido que tiene que estar la cabeza de los dirigentes argentinos. Todo esto, que vino financiado por Soros en su momento a través de el PPE, ¿no es cierto?, el Parenthood, famoso, la Asociación de Parenthood, y después otras organizaciones como Casa Fusa, que es la local subsidiaria del Parenthood acá en la Argentina, financiada por Soros sin duda. Una serie de funcionarios públicos, todos en puestos claves, son financiados por la Open Society de Soros, que es la que apuntala en cada uno de los lugares legislativo, ejecutivo y judicial el tema que tiene que ver con el aborto. Y por supuesto, como Soros, como buen judío, no es generoso, fuera de proponer lo elemental, su función es que el gobierno argentino ahora, a través de los organismos argentinos, la propaganda del Estado y el presupuesto nacional destinado a esas campañas que son públicas en la calle. Después, tenemos no solo la ideología de género que se ha impuesto, no solo a través de la educación sexual y todo, sino también que se ha declarado el día 17 de mayo el Día de la Diversidad, con la obligación de subir la bandera multicolor en reemplazo de la bandera argentina. O sea, ya no tiene límite lo diabólico y lo degenerado de lo que es el arco político nacional, fuera de raras excepciones. Eso lo estamos viendo. Por supuesto, protegiendo a los pequeños colectivos, donde empiezan a tener mayores privilegios que el argentino común, como lo dicta la Constitución, iguales derechos para todos. Parece que algunos tienen más derechos que otros. Sin embargo, ahora entre los privilegios tienen que tener porcentuales para las campañas políticas, para los cargos públicos, para los partidos, para los clubes, ¿no es cierto? O sea que hay todo. Y la Iglesia, nuestra querida Iglesia, que de alguna manera está como un perro cascoteado, ¿no? Reacciona poco, se ha dado también la dicotomía de reclamar la separación Iglesia-Estado, también forma parte de esta agenda, donde se han creado hasta mesas en las calles donde la gente podía renunciar al catolicismo, ¿no?, la apostasía famosa, y de alguna manera la Iglesia mantuvo un silencio de radio. Más allá de todo, se inició que el Estado, y la separación de la Iglesia, era que el Estado no financiara más a la Iglesia Católica. Solamente son 180 millones de pesos, que son los salarios que cobran los obispos y cardenales y algunas jerarquías eclesiásticas, que en realidad en el monto total del robo del político hoy, de la usura que se está dando, 180 millones de pesos no es nada, ¿no es cierto? 180 millones de pesos solamente se gastan en pequeñas campañas por la diversidad sexual. O sea que imagínense lo que puede significar. Pero lo más grave, que aquí no quiero capitalizar, pero darles un pantallazo general muy rápido, es que se lleva el 30 de noviembre el Grupo de los 20, la reunión en Buenos Aires. La reunión en Buenos Aires
se ha declarado el día 30 de noviembre como feriado nacional, feriado particularmente en la ciudad de Buenos Aires, para poder desplegar todas sus tropas, tanto el Mossad, la CIA, el MI6, como todos los servicios secretos que ustedes se puedan imaginar de los 20 presidentes que vienen, tanto los rusos. Se calcula alrededor de 15.000 oficiales de seguridad que trae cada uno de sus presidentes. 15.000. Entre ellos vienen con toda su logística. De hecho, en el puerto ya han descargado camiones, etcétera, que vienen tanto de Israel como de otros países. ¿No es cierto? Y todo esto es para crear su propia seguridad, porque saben y está determinado que Argentina es un país totalmente indefenso. No puede cuidar a un presidente extranjero. Tal es así que vienen de afuera. No tenemos fuerza aérea, no tenemos marina, no tenemos ejército. Razón por la cual los Estados Unidos clava un portaaviones aquí en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y creo que los ingleses o los franceses van a clavar un portaaviones del otro lado del Atlántico, en el área de Chile. Chile va a custodiar nuestro espacio aéreo y, por supuesto, tropas tanto israelíes, norteamericanas, francesas e inglesas, seguramente de uniforme, pulularán por la ciudad de Buenos Aires custodiando a los presidentes. No nos sorprendería verlo. También pueden existir, para justificar este desplazamiento de servicios secretos y tropas, son los ataques de bandera falsa. Que estos ataques de bandera falsa ya empezaron a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires el día de ayer y antes de ayer, donde se supone que se puso una bomba de baja dimensión, ¿no es cierto?, explosiva en el cementerio de la Recoleta. No sé cuál muerto querrían matar, que ya no estuviera muerto. Pero forma parte de una ridiculez. Lo mismo que la delegación de asociaciones israelitas, que es una de las asociaciones policíacas del Mossad, del Estado de Israel acá en la Argentina, declaró que había 2 ciudadanos de la Hezbollah que estaban trabajando en la Argentina y que en realidad pertenecen, 2 chicos hermanos que pertenecen a la comunidad árabe, que eran miembros de Hezbollah, por lo tanto habían atentado o estaban por atentar en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto le tiraron una cantidad de armas, ¿no es cierto?, y municiones, como para hacer que no fuera una cosa tan ridícula. Sin embargo, en el consciente colectivo, como la mayoría de los medios de comunicación son sionistas en la Argentina, obviamente se hacen eco de estas pequeñas cosas. Y estas pequeñas cosas generan una gran alarma. Pero no nos sorprendemos que esto sea así. Y que la ciudad de Buenos Aires se transforme en una especie de palestinización, o bien como si estuviéramos en la Franja de Gaza. Van a controlar a cada ciudadano argentino, a cada madre, niño que camine por la calle y que tenga alguna dudosa apariencia. Todo eso lo estamos viviendo en Argentina. Es un pantallazo general, tengo mucho más para decir, pero solamente quería mostrarles que este grupo de los 20 viene decidido. Suponemos que le va a dar la mano a Mauricio Macri, agradecerle por todo lo que hizo hasta ahora, y como está desprestigiado y su gobierno no puede resolver absolutamente nada, ni siquiera sus propios conflictos internos, seguramente asumirá un gobierno de transición que es muy probable hasta las próximas elecciones en el 2019. Pero eso es, digamos, un vómito que les de la realidad argentina, que a todos nosotros nos preocupa sin duda, más allá de la broma del contenido que le pongamos, pero esa es la realidad en la cual estamos. Pues qué interesante todo lo que nos has comentado. Yo creo que ha sido una extraordinaria ejercicio, como siempre, esta mesa de análisis que tenemos oportunidad de realizar y darnos una refrescada, ¿no?, en este triángulo que estamos formando virtuoso, ¿no?, de España, Argentina y México. Y yo les pongo sobre la mesa para la próxima reunión que tengamos, que será, si Dios nos permite, en diciembre, en los primeros días de diciembre, para tener una evaluación de lo que fue la reunión del G20 en Argentina. También para Rafa, que nos comente para la próxima ocasión la gira que están llevando a cabo Agustín Laje y Nicolás Márquez, argentinos también en España, con toda esta campaña que están llevando a cabo de desmontar el mito, ¿no?, de la ideología de género. Y yo de mi parte les comparto
compartiré las primeras impresiones y las primeras actividades y hechos en ese momento será ya el gobierno en funciones de México. Así que vamos a quedarnos con esta tarea, va a ser algo muy interesante, además lo dejamos aquí para que la gente que vea esta mesa de análisis se quede interesada y esté esperando con mucho interés nuestro próximo encuentro. Bueno, saludos, compañeros y hermanos, Juan Manuel y Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Rafael, desde Intereconomía, Miguel desde el BIE, el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Gracias por acompañarnos. Yo, Juan Manuel Suárez Pinto, Canal Tele-V1 desde Buenos Aires, Argentina. Hemos tenido este triángulo tan valioso de información. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Los invitamos a la próxima entrega que haga esta mesa de análisis internacional informativa que le damos a todos ustedes. Gracias España, gracias México, Argentina. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias.